Retomemos entonces el concepto anterior de partícula. Entonces estamos hablando de tres partículas: arena, limo y arcilla. Vamos dentro de esta pequeña demostración, digámoslo así, vamos a mostrar cómo estas partículas empiezan a generar nuestro recurso suelo. Y es bueno entender este mensaje porque él nos va a llevar a ver qué tan importante es ese proceso de formación del suelo y cómo nosotros dentro de esa misma dinámica de este gran recurso tenemos que buscar estrategias para conservarlo. Ojo, que cuando nosotros estamos hablando de esas partículas, arena, limo y arcilla, cuando abordamos diferente literatura, o cuando abordamos, en este caso, por ejemplo, las guías de autoaprendizaje, que el proceso de formación tiene Coredi, vamos a ver qué hablamos de ella y cómo empezamos dentro de esas propiedades físicas. Al dirigirnos a la textura, empezamos a hablar de unos nombres como decir que suelos francos, que suelos francoarenosos, que suelos arenosos, que suelos limosos, pero que es importante que nosotros sepamos también. No es decir, ningún agricultor, ningún profesional, ningún estudiante debe estar lejos de identificar estos nombres, porque es que esto dentro de la calidad del suelo nos permite llegar a determinar qué buen suelo tenemos nosotros, cuál es la calidad del suelo que nosotros tenemos en nuestro medio o en nuestro espacio donde estamos produciendo. Entonces, cuando hablamos de esos suelos, decimos que son suelos francos. Vamos a hacer un simulacro de que es un suelo franco. Entonces, si nosotros vemos estas tres partículas, vamos a encontrar que aquí tenemos arena, que aquí tenemos limo y que aquí tenemos arcilla. Si nos vamos al tamaño de cada una de esas partículas, podríamos decir que la arena es un poquito más gruesa, que luego sigue el limo, que es un poquitico menos grueso que la arena, y nos vamos a la arcilla y es mucho más menuditica que el mismo limo y que la misma arcilla. Cuando empezamos a juntar estas tres partículas, por decir, yo cojo arena en una proporción igual, cojo limos en una proporción igual, cojo arcilla o barro, como nosotros le llamamos, en una proporción igual, empezamos a mezclarla, se homogenizan y podemos decir que hemos tenido un suelo franco. Pero es un suelo franco porque tiene las tres partículas, arena, limo y arcilla. Pero vámonos un poquitico más hacia allá. Resulta que a nosotros en la literatura nos dice que el suelo agrícola, las mejores condiciones en cuanto a propiedades físicas es que tenga una textura franco-arenosa. Entonces, ¿qué será franco-arenosa? Franco-arenosa quiere decir que tiene de las tres partículas arena, limo y arcilla, pero la arena la tiene en más cantidad. Y vamos a hacer el simulacro. Entonces yo cojo arena en más cantidad, cojo una proporción de limo y una proporción, digámoslo, de arcilla o barro. Yo mezclo esto, lo homogenizo y entonces me va a quedar un suelo franco-arenoso. ¿Cuál es esa característica principal de ese suelo franco-arenoso en términos de calidad del suelo? Mire, cuando hablamos de un suelo franco-arenoso, estamos hablando, ahora sí, de un suelo ideal para la agricultura. ¿Y por qué ideal para la agricultura? Porque si vamos a hablar de las otras propiedades, las vamos a encontrar en óptimas condiciones. Hablemos de una de ellas. Primero, vamos a hablar del drenaje. Cuando hablamos del drenaje, resulta que como la partícula, de arena es mucho más gruesa, va a permitir que dentro de este suelo franco-arenoso haya más espacio entre partícula y partícula. Y cuando cae agua lluvia, cuando hay un sistema de riego, es decir, cuando tratamos de entrar agua al suelo, nos va a permitir que ese drenaje ocurra, que el agua se va a precipitar con mayor facilidad. Vamos a hacer una demostración. Si nosotros cogemos este suelo franco-arenoso, le vamos a echar agua, miremos que el agua va a empezar a filtrarse con toda la facilidad y no nos va a causar encharcamientos. Entonces estamos diciendo
que por la característica que tiene el suelo franco arenoso, esas aguas se filtran rápidamente. Ojo, que desde luego cuando hablamos de un suelo franco arenoso, igualmente tenemos que utilizar unas prácticas agronómicas o culturales para que este no se nos vaya a erosionar. Fuera que tiene las condiciones ideales, también nos puede representar, digamos, una amenaza en términos de problemas erosivos, porque es más fácil, es más erosionable, por ser más arenoso. Entonces, cuando hablamos de esta propiedad es porque la raíz de las plantas pueden desplazarse fácilmente. Sigamos con otra propiedad física. Si ya abordamos lo que tiene que ver con el drenaje, que sabemos que el drenaje hay drenaje interno y drenaje externo. Si cogemos un suelo ya que a través de su proceso de maduración y de formación hemos obtenido el suelo con la calidad que hemos buscado dentro de la parte agrícola, luego de un proceso, dígase usted, de reconversión orgánica, entonces vamos a obtener un suelo franco-arenoso, es decir, que va a estar conformado por mucha arena, un poco de lemo y un poquitín, digámoslo así, de arcilla. Entonces tenemos el suelo franco-arenoso, y como ha estado dentro de una reconversión orgánica, vamos a encontrar un suelo como teníamos anteriormente, la capa arable. Hagamos memoria de la capa arable que veíamos cuando hablamos de los perfiles del suelo. Esa capa entonces nos está garantizando que hay los nutrientes. Y cuando tenemos esa textura franco-arenosa, estamos hablando ya de que podemos entrar a mirar las otras propiedades. Vámonos para el color. Hablamos del color negro. Veíamos cuando hablamos del perfil que el color negro nos está diciendo que hay muy buenos nutrientes, porque es allí donde está ocurriendo todo un proceso de descomposición de la materia orgánica. Y cuando hay descomposición de la materia orgánica, desde luego hay presencia de nutrientes. Entonces hablamos del color negro dentro de unas propiedades físicas. Hablamos de otra propiedad, como es, digámoslo, la profundidad efectiva. Para hablar de la profundidad efectiva, yo los invito a que volvamos al sitio donde teníamos el perfil, donde estamos hablando de las capas horizontes que conforman el suelo. Vámonos hacia ese corte, los invito.